Papi, es que la gente no sabe cómo funciona la ley de atracción y eso no es para todo el mundo. Hay simplemente personas que no están destinadas al éxito porque simplemente su mente no funciona para eso. Eso fue una gonorrea porque yo me enteré por el grito de la mamá. A él lo picaron y le llevaron la bolsa a la puerta de la casa de la mamá. A eso es lo que yo me quiero dedicar, gonorrea. Yo cambiaría todo lo que tengo allá afuera, pa. Tanto de que yo hablo de mi carro, de mi Porsche, de mi Cadillac, de mi G-Wagon. Yo cambiaría toda esa puta mierda sin pensarla dos veces por ser feliz y ya. Luis Villa, conocido como Huescol, es actualmente uno de los streamers más influyentes de Colombia, el número uno. Empresario, figura central del entretenimiento digital, con conexiones en la industria musical, creadores de contenido y círculos de alto poder económico. En redes se denomina como el GOAT, y sin duda lo es. Se muestra seguro, provocador y con una mentalidad distinta. Sin embargo, más allá del éxito del personaje que aparece en streams y narrativa, vale la pena detenerse y preguntarse qué hay detrás de esa exposición constante. Hoy no vamos a juzgar ni a diagnosticar, sino a analizar desde una mirada psicológica algunos elementos de su historia de vida, experiencias relatadas por él mismo y ciertos rasgos que ayudan a comprender a la persona detrás del personaje. Según lo que el propio Huescol ha compartido en distintas entrevistas y transmisiones, es originario de Medellín y creció en un contexto familiar marcado por carencias económicas y una estructura disfuncional, particularmente por la ausencia de la figura paterna. Su infancia y adolescencia estuvieron atravesadas por experiencias a exposiciones tempranas a entornos hostiles y una necesidad constante de hacerse fuerte para sobrevivir emocionalmente y económicamente. Desde muy joven encontró en internet y en la creación de contenido un espacio de escape, validación y construcción de una identidad, donde podía transformar la rabia, la impulsividad y el deseo de ser mejor en visibilidad y éxito. En la medida en que su proyecto digital fue creciendo, también lo hicieron sus números, aumento sostenido de suscriptores, mayor alcance internacional, mejores técnicas en el contenido y una narrativa que cada vez más clara de superación personal. Por ende, ese ascenso no fue solo numérico, sino simbólico. El reconocimiento económico, la estabilidad financiera y el acceso a círculos sociales antes impensables funcionaron como hitos vitales que reforzaron la idea de que salir adelante era posible. En términos psicológicos, estos logros pueden entenderse como factores de resignificación de la historia personal, transformar la carencia en impulso, la adversidad en combustible y la necesidad de validación en motivación para mejorar. No es raro que personas que crecen en contextos de escasez desarrollen una alta tolerancia al esfuerzo y una fuerte orientación al logro, especialmente cuando el éxito se vive como una forma de reparación emocional. Sin embargo, también es importante comprender que los logros materiales, el dinero, el estatus, los objetos, reconocimientos generan una satisfacción intensa pero transitoria. Funcionan como reforzadores potentes a corto plazo, motivo legítimo de orgullo y evidencia del esfuerzo realizado, pero con el tiempo pierden su capacidad de regular su mundo interno. Lo que antes llenaba luego se vuelve insuficiente, no porque carezca de valor, sino porque no responde a necesidades emocionales más profundas como la estabilidad afectiva, la validación interna o encontrar el sentido personal. En muchos casos, cuando la identidad se construye principalmente desde el rendimiento y la exposición, aparece una sensación persistente de falta algo más, incluso en medio del éxito. Este punto no invalida lo alcanzado para nada, pero sí abre una pregunta clave: ¿qué sostiene al individuo cuando el aplauso baja y la cámara se apaga? Llegados a este punto, es importante hacer una aclaración. El comportamiento que una persona muestra en un escenario público no surge de la nada. Es el resultado de una historia de vida, de un entorno social específico, de ciertas necesidades emocionales y, sobre todo, de lo que ese entorno refuerza. En el caso de figuras públicas como Huescol, el personaje no es una máscara falsa, sino una estrategia adaptativa que ha demostrado ser altamente funcional. La seguridad, la provocación, la intensidad emocional y la constante exposición no aparecen porque sí, aparecen porque funcionan, porque generan atención, impacto, reconocimiento y éxito en el mundo digital en el que esta persona se mueve. En cuanto a la personalidad, sabemos que hay personas que regulan sus pensamientos principalmente a través del logro silencioso, otras mediante el control y otras a través del vínculo y la validación externa. En ciertos estilos de funcionamiento, la atención del otro cumple un rol central, no como simple ego, sino como una forma de sostener la identidad y el equilibrio emocional. En esos casos, ser visto, ser escuchado y generar reacción se convierte en una sola. Las redes sociales, los streams y la virabilidad potencian este funcionamiento, permitiendo estar constantemente en escena. El éxito que esto trae es innegable, pero también plantea
plantea una pregunta legítima desde lo clínico. Cuando el personaje deja de recibir estímulo, cuando la cámara se apaga y el aplauso disminuye, ¿desde dónde se sostiene la persona? No como crítica, sino como reflexión sobre los costos emocionales que a veces acompañan incluso a los mayores logros. Por tanto, es importante entender que no todas las personas viven la atención de la misma manera. Para muchos, ser el centro de la mirada ajena genera incomodidad, ansiedad o incluso rechazo. Sin embargo, en ciertos estilos de personalidad, la atención no es un añadido, sino un elemento central de la experiencia vital. En estos casos, la validación externa, el halago, el reconocimiento constante funcionan como una fuente primaria de regulación emocional. La vida se experimenta como un escenario y la identidad se construye desde el rol protagónico, ser visto, ser comentado y ser sentido. No se trata simplemente de ego o de vanidad, sino de una posible necesidad de confirmación externa que sostiene el sentido de valía personal. Cuando la atención está presente, hay equilibrio. Cuando desaparece, emerge el vacío. Entonces, surge una pregunta frecuente: ¿Westcott es narcisista? La respuesta clínica es más compleja que un sí o un no. El narcisismo no se define solo por sentirse grande o exitoso, sino por una estructura centrada en la superioridad rígida, la desvalorización del otro y sobre todo una marcada dificultad para la empatía genuina. En este punto, Westcott no encaja de forma clara. A lo largo de su trayectoria ha mostrado preocupación por los suyos, lealtad a su círculo cercano y conductas consistentes de apoyo y protección, elementos que no son característicos de un narcisismo ni de un funcionamiento antisocial. Lo que sí se observa son rasgos vinculados a la centralidad de la atención y a la exposición constantes, rasgos que, en el contexto actual y dentro del ecosistema digital, resultan funcionales y adaptativos. No estamos hablando de patologías, sino de un estilo de personalidad que responde a su historia de vida, a su entorno social y a las demandas de un escenario donde ser visible no solo suma, sino que sostiene el éxito. En psicología es fundamental entender que no todo lo que llama la atención es patológico, ni todo lo que es intenso es disfuncional. Hay estilos de personalidad que, dependiendo del contexto, no solo funcionan, sino que potencian el desempeño. En el entorno digital actual, donde la visibilidad, la presencia constante y la capacidad de generar impacto son claves, este tipo de funcionamiento puede convertirse en una ventaja real. En el caso de Westcott, su manera de estar en escena, de comunicar, de provocar y de liderar no aparece por azar, responde a una historia de vida, a un entorno específico y a una mentalidad orientada al crecimiento. No es casualidad que tenga lo que tiene hoy, hay coherencia entre su forma de pensar, su manera de actuar y los resultados que ha obtenido. Y es importante decirlo con claridad, este análisis no busca atacar ni descalificar a Westcott ni a quienes lo siguen, al contrario, parte del respeto por su trayectoria y por el impacto que ha logrado. Personalmente he visto algunos de sus streams y es evidente que no se trata de alguien improvisado, sino de una persona con una mentalidad distinta a la media, capaz de leer su entorno y adaptarse a él. Ojalá este video llegue a sus manos, no como crítica, sino como una mirada psicológica diferente, una invitación a reflexionar sobre cómo la historia personal, la ambición y el contexto pueden moldear no solo a un creador de contenido, sino a una persona, porque al final entender no es atacar, entender es ampliar la mirada. Gente, si realmente les gustó este análisis, no olviden suscribirse, comentar y compartir, que fue lo que más les llamó la atención. Nos vemos en el próximo video. Chao.